palabra de Dios. Nos preparamos en nuestro corazón deseoso de escuchar la palabra de Dios, de lo que Dios nos tenga preparado en este día. Y vamos a estar orando también. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Tu palabra que es más cortante que espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y los tuétanos y discierne los pensamientos de cada corazón, Señor. Gracias porque tu palabra va a ser expuesta, que ella corra y sea glorificada. Usa la vida de tu siervo, que al abrir su boca con todo de nuevo, Señor, y la gracia tuya sobre él, para poder expresarla con sencillez y con humildad. En el nombre de Jesús. Amén. Les invitamos al pastor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, hermanos queridos, qué hermoso tiempo que estamos compartiendo en el Señor. Muchas bendiciones para nuestros hermanos que están en las redes. Le damos gracias a Dios por este hermoso momento, ¿no? Que pudimos cantar, alabarle, porque solo Él merece esa gloria y alabanza, hermano, ¿no? Como cada domingo que nos presentamos ante Él y venimos ante su presencia, ¿no? Venimos, nos ponemos de acuerdo para rendirle culto y adoración, culto de adoración a nuestro Dios, al único y sabio Dios, que es poderoso para guardarnos y librarnos de todo mal y de toda caída, hermanos. Por eso le doy gracias al Señor por este tiempo, le doy gracias al Señor que nos ha permitido llegar a este hogar, a la casa de Samuel, y estar con Él el día de ayer, que ha cumplido años. Sea muy bendecido, hijo. Amén. Y el Señor conceda las peticiones de su corazón conforme a su voluntad. Por eso le damos gracias a Dios, que Él nos permite estar, y donde estemos, hermanos, podamos nosotros adorar. Ustedes allí a la distancia, con muchos hermanos nuestros tenemos mucha distancia desde aquí, ¿no? Bueno, desde General de Arroyito hay 220 kilómetros. ¿Y con cuántos hermanos que están allí al sur de esta hermosa nación argentina, y que podemos por estos medios estar conectados? Qué hermoso. Muchas bendiciones para ustedes, mis queridos hermanos, y también para los hermanos que están más al norte, para todos, que podamos compartir este tiempo precioso. Decíamos, grande eres tú. Maravillas haces tú. El Señor ha hecho maravillas en su vida. Fíjense, el Señor sí ha hecho maravillas en nosotros, ¿no? Que Él ha puesto su espíritu en nuestras vidas y podemos darle alabanza y gloria porque el Señor está con nosotros. Bueno, mis hermanos queridos, yo les invito que abramos la palabra del Señor en Colosenses capítulo 2, verso 10. Colosenses capítulo 2, verso 10. Recuerden que estamos viendo la carta de Pablo a la iglesia de Colosas, y es una hermosa carta que también nos habla y nos bendice a cada uno de nosotros. ¿Usted se siente bendecido a través de esta carta? Amén. Porque fue inspirada por obra del Espíritu Santo en la vida de este hombre de Dios que le dijo sí al Señor. Amén. Como cada uno de nosotros que le hemos dicho sí. Recuerde que adentro suyo está el Espíritu Santo. Amén. Y cuando Él nos habla, sentimos esa identidad en Dios por medio de Cristo. Por eso les invito a que nos pongamos de pie, los hermanos que pueden, y a nuestros hermanos que están también en las redes, en sus hogares, que podamos abrir la palabra de Dios. Gracias, Señor, por esta palabra, por poder tenerla aquí escrita y poder escudriñarla, Señor. Dice en Colosenses capítulo 2, verso 10, dice así: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, hermano. Muchas gracias. Vosotros estáis completos en Él. Ahora, nosotros estamos, fíjense, hermano, qué hermosas palabras que dijo el apóstol, ¿no? Vosotros estáis completos en Él.
eso nos tiene que traer un regocijo, una alegría, algo que nadie lo puede tener si no es por Cristo. Y bueno, le he puesto como título este mensaje, como dice este texto, ¿no? Completos en Cristo. Sencillo, ¿no? Pero cuán profundo, completos en Cristo. Para hacer un poquito un repaso de lo que venimos viendo en este estudio sistemático, queridos míos, venimos viendo en el contexto inmediato. ¿Se acuerdan que decíamos el domingo anterior que estamos plenos en Cristo? Porque la plenitud de Dios lo llena todo. Pero ahora no solamente estamos en esa plenitud que es Cristo, sino que estamos completos, dice. Y esa plenitud habla de la deidad que mora en Cristo, hermano. Fíjense, Cristo no es un hombre cualquiera, o no fue un hombre cualquiera, sino que la plenitud de Dios mora en él. Decíamos que la deidad, se recuerda el domingo pasado, que la deidad es la esencia de la naturaleza divina de Dios. Jesucristo es Dios mismo. Ese es el regocijo que tenemos, que es Dios mismo, hermano querido, el cual vino en cuerpo de carne como hombre. Dios vino como hombre a presentarse a esta humanidad para que nosotros conociéramos la voluntad de Dios, conociéramos el propósito de Dios. Ahora, ¿podemos decir que Dios es un Dios de amor? Porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. No dice que se derrama, ha sido derramado por medio de Cristo. Cuando Cristo dio su vida en la cruz, ese amor de Dios fue derramado. ¿Para quiénes, hermano? Para aquellos que quieren caminar en esa completa vida con Cristo. Entonces, Pablo les hablaba a la iglesia de Colosas, a los hermanos allí colosenses, y a nosotros también, de que Cristo es Dios, que Él es la imagen del Dios invisible. Amén. ¿Queremos saber quién es Dios? Miremos la esencia en Cristo. Él es Dios. Él es el verbo hecho carne, decíamos. Dice su palabra. Porque Jesús no solamente representa a Dios, hermanos, sino que nos revela a Dios. Amén. Miren si nuestro corazón no se llena de gozo y de alegría y de regocijo, porque a nosotros, los que creemos en Cristo Jesús, se nos reveló Dios. A Dios nadie lo vio jamás, pero por medio de su Hijo Jesucristo podemos conocer su esencia y podemos saber que Él es Dios y que caminó entre nosotros. Es el testimonio de los apóstoles y de cuántos testigos que en aquel tiempo, hace 2027 años atrás, podemos conocer y entender. Entonces, esa naturaleza y esencia de Dios está revelada en Cristo, quien se hizo hombre y habitó entre nosotros. Qué precioso, hermano querido. Y miremos ahí Juan capítulo 1, verso 18. Juan 1, 18, que dice, fíjese, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás. Pero ¿cómo podemos conocerlo? A través de su Hijo unigénito. Y está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Por eso vino para que nosotros conociéramos, para que nosotros entendiéramos y para que estuviéramos completos. Entonces vemos esa importancia de conocer a Dios. Hermano, la importancia de tener comunión con Dios. Dios quiere que todo el ser humano, no solamente los que estamos aquí como iglesia y que estamos congregados aquí a la distancia, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Un día nos vamos a presentar delante de Dios todo el ser humano, todo el que nace en el vientre de una mujer, se va a tener que presentar delante de Dios, porque somos creación de Dios, porque tenemos que rendir cuenta ante Dios de nuestras vidas. Y como no podemos presentarnos por nosotros mismos como santos, sino que necesitamos
un Salvador. Por medio de Cristo Jesús podemos hacerlo, presentarnos delante de Dios, justificados. Por eso, solamente, hermanos queridos, e iglesia, y amigos, y los que oyen y escuchen este mensaje, solamente por medio de Cristo Jesús, su Hijo unigénito, y no por medio, como leíamos en versículos anteriores, que no por medio de filosofías y de palabras huecas y vanas, de tradiciones humanas y religiosas, de tradiciones místicas, que el hombre siempre anda buscando lo místico y en vez de buscar a Dios, de espiritualidad. Muchos quieren llenarse de espiritualidad y no buscan la palabra de Dios, el consejo de Dios, y quieren engañar al creyente. Eso es lo que le estaba pasando a la iglesia de Colosas. Estaban queriendo meterse este tipo de filosofía y estas creencias que no son la verdad de Dios. Los querían desviar de la verdad de Dios. Entonces, como iglesia hoy debemos saber, queridos, y entender por la palabra de Dios, como lo es también por medio de esta carta que Pablo nos habla a nosotros también, que el creyente solo está completo en Cristo Jesús. ¿Usted está de acuerdo conmigo? ¿Estamos de acuerdo con la palabra? Si estamos de acuerdo con la palabra de Dios, estamos completos. Gloria a Dios, decimos amén a su palabra. Por eso comienza diciendo este texto, y vosotros estáis completos en Él. Ahora, ¿cómo sabemos que estamos completos en Él? ¿Cómo podemos nosotros? Siempre el hombre tiene interrogantes y preguntas, ¿no? Y ahora nos hacemos esta pregunta. Pero lo sabemos porque Cristo verdaderamente es Dios. Él nos mostró al Padre. Él es Dios. No hay pecado en Él. Él es santo. Todo hombre ha pecado. ¿Y cuántos pecan? Y el pecado nos aleja de Dios. Porque Él es santo. No es compatible, hermano querido, la santidad con la tiniebla, con el pecado. Pero Cristo es santo. Y fíjense en Colosenses capítulo 1, verso 19. Les invito a que vayamos allí. Gloria a Dios. Dice, Colosenses 1, 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿Qué agradó al Padre? Que en Él habitase toda plenitud. Gloria a Dios. Cristo, hermanos queridos, es totalmente humano y totalmente divino. Cristo siempre fue y será Dios. Ahora, si nosotros como creyentes permanecemos, fíjense qué importante, si nosotros permanecemos fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio, de este Evangelio que predicaron los apóstoles y que hoy cuántos siervos de Dios predican y hermanos llevan el mensaje de la sana doctrina, entonces tienes la seguridad de estar completo en Cristo. Si buscamos esa palabra, de permanecer en su palabra, tenemos que saber que Cristo nos dio todo lo que necesitamos para vivir con Dios o para vivir como a Dios le agrada y de ser un verdadero cristiano. ¿Usted se considera un verdadero cristiano? Podemos analizar nuestras vidas y decir, verdaderamente el Señor vive en mi vida y yo quiero obedecerle, quiero agradarle, quiero servirle. Cristo fue obediente con Dios cuando estuvo en esta tierra y en todo. Entonces ese es el camino que vamos a la perfección, que vamos caminando como cristianos. Esta actitud que tenemos de congregarnos, de querer estar con los hermanos, de querer estar juntos como cuerpo en adoración a Dios, es porque le estamos rindiendo a Él toda la gloria y la honra. ¿Saben por qué, hermanos? Porque solamente Cristo pudo traer esa reconciliación con Dios a través de su sacrificio en la cruz. ¿Sí? Como cristianos sabemos de este sacrificio y por eso le damos gloria.
Por eso le damos alabanza a Él. Ese sacrificio que tuvo que haber un derramamiento de sangre para que nuestros pecados fueran limpios. Dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, mis hermanos, al ser salvo, es decir, al ser una nueva criatura, al ser un verdadero cristiano, estamos completos en Cristo. Para poder estar completos en Cristo debemos estar de esta manera, ser una nueva criatura. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Debemos caminar conforme a su voluntad. Y su voluntad está escrita en su palabra. Y estamos completos porque el conocimiento de la sabiduría de Dios también habita en aquellos que lo buscan. Hay muchos hermanos que creen y que dicen amar a Dios, pero no buscan la sabiduría en el conocimiento de la palabra, sino que lo buscan en cuestiones humanas o en tradiciones de hombres. Y para ello se deben desechar, como cristianos debemos desechar toda esa falsa enseñanza, estar atentos. Todo me es lícito, dijo el apóstol, pero no todo conviene. ¿Qué es lo que nos conviene? La plenitud de Dios. ¿Y en quién está? En Cristo Jesús. Entonces esa plenitud está en su palabra. Si nosotros conocemos y nos interiorizamos en su palabra, día a día vamos a caminar en esa completa plenitud de Dios. De Cristo, perdón. Porque Cristo nos trajo a Dios. Esas enseñanzas filosóficas y humanas, ¿qué hacen en el hombre? Lo esclavizan. Como por ejemplo, si usted habrá escuchado hablar del gnosticismo, de esas creencias que hablan de una espiritualidad lejos de Dios, de esa espiritualidad mística. Hay cuantos que hablan de Dios y hablan siempre de lo místico, buscando lo sobrenatural, pero resulta que no conocemos al Dios Todopoderoso por medio de Cristo. Pero buscamos esas cuestiones y aún trayendo enseñanzas aún ocultas que creen que son enseñanzas de Dios, pero ya fue revelado por Cristo. La enseñanza de Dios es revelada por Cristo y está en su palabra. Muchos traen la adoración a los ángeles, fíjense, como poniéndolo al mismo nivel de Cristo Jesús. Y decimos que Cristo es Dios. Los ángeles son creados por Dios. Y si son creados por Dios, por Cristo también. Por los preceptos de filosofías humanas. ¿Cuántos traen conceptos humanos de filosofía y los quieren introducir dentro de reuniones y congregaciones, entremezclándolo con la palabra de Dios? De eso Pablo les estaba advirtiendo, para que estemos completos en Cristo, no a medias. Y no solamente de esa filosofía humana, fíjense, de tradiciones religiosas. ¿Cuántos, como el judaísmo, traían tradiciones en aquel tiempo religiosas? Y hoy mismo también los judíos cristianos. O somos judíos o somos cristianos. Nosotros somos cristianos, hermano. La plenitud de Dios está en Cristo Jesús y nosotros estamos completos en Cristo. Todas esas enseñanzas judías que en muchas congregaciones las quieren traer a la iglesia cristiana, en prácticas y en tradiciones de lo que los judíos hacían y lo que Dios les había mandado en su tiempo a hacer. Pero ahora hay un nuevo pacto basado en mejores promesas. ¿Y quién es el que marca ese nuevo pacto? Cristo, que es Dios mismo. Entonces no nos basemos en lo que yo había aprendido y lo que me enseñaron mis antepasados. Basémonos en su palabra. Y hermano, el cambio tiene que estar en nosotros. Recuerde, usted no tiene que poner sus pensamientos en sus familiares o en quienes enseñaron o en las tradiciones que les trajeron. Usted tiene que decir, yo tengo mi confianza plena en Cristo y voy a seguir a Cristo. Usted no siga a los hermanos, no siga a los pastores, no ponga la mirada en ellos, ponga la mirada en Cristo, porque ellos los pueden defraudar. Pero si ponemos la mirada en Cristo, vamos a estar completos en Él.
y vamos a caminar en esa plenitud. Sí, sí. Y nadie nos va a poder desviar ni a diestra ni a siniestra de la verdad. Amén. De eso Pablo les estaba hablando a los colosenses. Ahora hagámonos la pregunta, ¿permanecieron ellos? Me hago la pregunta yo, ¿permanezco yo? Cristo está a la puerta, si viene, hermano. Amén. Él viene a buscar a su iglesia. ¿Estoy permaneciendo? ¿Estoy verdaderamente en esa plenitud? ¿Y estoy completo en Cristo Jesús? Todas estas tradiciones y todas estas filosofías y enseñanzas que hoy abundan, hermano, abundan. Si usted mira, inclusive lo podemos ver en redes sociales. Por eso es que hay que tener ojo lo que miramos. Y tenemos que discernir por la palabra de Dios. Porque muchos son engañados. Todas estas cosas son erróneas. Y se creen que el ser humano es salvo a través de hacer buenas obras. Enseñan hasta eso de que si yo soy una buena persona, que si yo soy un hombre dadivoso, que si yo soy un hombre que hago buenos actos, entonces me voy a ganar el cielo. Hermanos, para poder ir al cielo tuvo que venir Cristo. Amén. O para poder vivir perpetuamente en la presencia de Dios. Por eso, cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Amén. Por eso, seamos diligentes para vivir en esa completa libertad de Cristo. Ahora, ¿cuántos creyentes? Fíjese lo que digo. Creyentes porque creen en Dios, pero buscan la sabiduría de todas estas cosas. Andan buscando algo más. Y resulta que lo que nosotros tenemos, lo que tenemos que buscar, ya lo tenemos. ¿Quién es? Es Cristo. Amén. Y con Él tenemos todas las cosas. Gracias, Señor. Entonces, si tenemos todas las cosas, podemos caminar completos en Él. Amén. Y esto pasa porque no se detienen a escudriñar la palabra de Dios. Muchos creyentes dicen, yo tengo 20 años, 30 años de creyente. ¿Cuánto de conocer la palabra de Dios? 30 años de caminar en una religiosidad. 30 años de vivir una vida dentro de tradiciones que te decían que esa era la forma y la manera. Ahora, ¿qué es lo que nos enseña Dios a nosotros? ¿No es a Cristo? Amén. Segunda de Pedro 1:3 dice, Segunda de Pedro capítulo 1 verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Amén. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Cuáles son las que pertenecen a la vida? ¿Quién es la vida? Cristo. ¿Quién es la piedad? La piedad de Dios vino para nosotros por Cristo. Por eso hablamos de ser completos. Pero sí, hermanos queridos, si nosotros no hablamos de Cristo y no ponemos a Cristo en el centro de nuestra vida, no podemos ser cristianos, como decíamos anteriormente, no podemos vivir una vida completa en Dios. Amén. Pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, porque hay un poder que sobrepasa todo y que todo lo llena, que es en Cristo, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. ¿Cómo podemos nosotros saber de Cristo, creer en Cristo, pero después debemos conocer lo que Cristo nos quiere decir? Y es a través de su palabra. Para que un día estemos en su presencia, gozándonos perpetuamente, no eternamente, porque eterno es Dios, perpetuamente, Gracias. en esa perpetuidad. Gloria a Dios. En Cristo tenemos que saber, queridos hermanos, que no nos falta nada. Amén. Por eso estamos completos. Cristo satisface todas nuestras necesidades. Amén. Hay gente que anda buscando, y muchos se enfocan en la prosperidad. ¿Tú quieres vivir una vida próspera? Que esa prosperidad esté en tu alma y en tu espíritu. Amén. Y en tu corazón. Entonces vas a vivir conforme a Dios y no conforme a la vista, como viven muchos. Sí, Señor. Por eso hablo de los rudimentos, de las tradiciones.
como viven los gentiles, como viven aquellos que no aman a Dios, que se levantan queriendo ver cómo pueden progresar de algo de qué, que después va a caducar, que después va a terminar. Tengamos una vida perpetua. Y esta es la forma. Él satisface todas nuestras necesidades. Debemos saber y entender, queridos, que la salvación se obtiene por la fe en Jesucristo. No hay de otra manera, no hay de otra forma. Y solo por medio de Él se puede vivir una vida en comunión con Dios. Cuando Cristo Jesús en la cruz, hermano querido, dijo, consumado es, ¿se recuerdan? Que estaba allí padeciendo y ya dando su vida por nosotros. Y Él dijo, consumado es, cuando fue que expiró, lo hizo en su plenitud de su obra redentora. En esa plenitud. Y si nosotros decimos sí a Cristo y hemos dicho sí, estamos en esa plenitud y estamos completos en Él. Gloria a Dios. Ahora tenemos que tener la disposición, tenemos nosotros la decisión de poder decir y decidir. Miren si no es hermoso y respetuoso Dios, que le dio la autoridad y la decisión al hombre que diga sí a Él o que diga no a Él. Ahora, Él quiere que todos digan sí, pero sí a su palabra, sí a lo que dice su palabra, no a lo que a mí me enseñaron o lo que yo creo. Ahora yo pregunto, ¿estás completo en Cristo? Amén. Hagámonos esta pregunta, ¿estamos completos? ¿Quiénes son los que están en completo? Fíjense, Santiago 1:25. Santiago capítulo 1, verso 25. Miren lo que nos dice su palabra. Para estar completos en Cristo debemos hacer esto. Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y no solamente que mira, fíjense que sigue diciendo, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Si nosotros permanecemos en la libertad con que Cristo nos hizo libre, no por hacer lo que quieramos o lo que nosotros queremos hacer, no por tomar las decisiones de lo que a mí me parece, no por ir, hermanos queridos, en pos de doctrinas y de mandamientos de hombres, no por ir en pos de falsas enseñanzas que tergiversan la palabra de Dios, perdón, y los desvían de la verdad, y que nada tienen que ver con la doctrina de Cristo, no por eso. Por eso Pablo les advierte a la iglesia de Colosas, les advierte. Y hoy día nos advierte a nosotros, hoy día somos portadores de la verdad, llevando el Evangelio para advertir a aquellos que caminan conforme a su voluntad o que quieren hacer su voluntad. Hay mucha gente que quiere hacer su voluntad a su manera, hermano. Y no es a la manera nuestra, es a la manera de Dios y es por medio de Cristo. Entonces, ¿de qué forma? Obedeciendo a Dios por medio de su palabra, permaneciendo en su palabra. ¿Y cómo vamos a obedecer su palabra si no la conocemos? Tenemos que conocerla. Entonces, de esta manera, nosotros estaremos completos. Quiere decir, estar completo, hermanos, es estar también confiados en Cristo, no en nuestra prudencia. Porque si nos ponemos en nosotros mismos no somos nada prudentes. Pero si nosotros confiamos en Cristo, vamos a tener todas las necesidades suplidas, comenzando desde adentro hacia afuera. ¿Por qué, hermano querido? ¿Por qué debemos confiar en Cristo y por qué debemos de esta manera estar nosotros completos? ¿Por qué decimos que estamos completos en Él? Fíjense que sigue diciendo el texto en Colosenses. Porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. Ahora, si yo no le creo a la palabra de Dios, no le creo a Dios, no le creo a Cristo. Mucha gente camina así.
en su misma ignorancia. Cristo, hermano, es la autoridad sobre todo principado y potestad. Él es la autoridad. ¿En dónde? En el cielo. Él es la autoridad en la tierra y en todos los seres espirituales. En todo, hermano querido. De los cuales algunos de estos seres espirituales están combatiendo, batallando contra los creyentes. Ah, mire usted, sí, hay un mundo espiritual que está lleno de tinieblas y de maldad. Vamos a Efesios 6:12. Miremos allí. Por eso que nos habla de caminar y de estar completos en Cristo, en el conocimiento de la verdad, en la sabiduría del conocimiento de Dios. Porque Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra, mire, ¿contra quiénes? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mire con quién está la lucha. Ahora, ¿quién venció esta lucha? Cristo. ¿Se dan cuenta por qué, hermanos, tenemos que estar completos en Cristo? Porque Él está en todo y sobre todo. En Él estamos completos. Hay algunos que todavía quieren seguir luchando y peleando y guerreando la guerra espiritual, la batalla espiritual. No, hermano querido, Cristo venció. Ahora, ¿de qué manera nosotros vencemos a esta hueste de maldad? ¿De qué manera lo hacemos? ¿Saben qué? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. No con dichos, no con ritos, no con ceremonias, no con formas y maneras humanas. Con la palabra de Dios. Amén. Sí, Señor. Porque Cristo es quien lo venció. Gracias, Señor. Él lo venció. Y si Él lo venció, nosotros somos Más que vencedor. vencedores, más que vencedores en Él. Por medio de Cristo. En Él, no en la forma, la modalidad y en los ritos. ¿Se entiende, hermano? Por eso que tenemos que ir a Cristo. Y Él los venció derrotándolos, y no solamente derrotándolos, avergonzándolos públicamente en la cruz. Por eso damos gloria a Dios por ese sacrificio. Gracias, Señor. Y esto nos llena a nosotros de pleno gozo. Gloria a Dios. Gracias. Y donde usted esté puede dar gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque en Cristo estamos completos. Gracias, Señor. Entonces, queridos, si permanecemos con Cristo, no solamente con Cristo, porque estoy al lado de Él, sino permanecemos en Cristo, porque Él está en mi vida, nada temeremos. Amén. No hay fuerzas del mal que podamos temer. Esas son la misticidad que enseñan que solamente algunos pueden vencer. Cristo lo venció. Amén. Y nosotros estamos completos en Él. Y no andamos buscando enemigos, ni demonios, ni ninguna de estas cosas. Ni necesitamos ir a buscarlos. Tengamos cuidado que ellos nos andan mirando. Porque dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Y a quién va a querer devorar? Ahora, estemos unidos en Cristo y en la comunidad de la fe de los hermanos. Porque aquellos que están separados de esa comunión, a eso los buscan y pueden llegar a caer. Los que se desvían por no mirar atentamente en la ley de Dios y mirar en las leyes y en las tradiciones de los hombres. No, pero sí, en eso debemos hacer. Sí, Señor. Gracias. Entonces, si nosotros permanecemos en Cristo, nada temeremos, estamos seguros. Amén. Esa es la seguridad que tenemos, estamos seguros, porque Él ya venció, creemos, sabemos, entendemos por su palabra que Él ya venció. Cristo, hermanos queridos, y lo digo con este ímpetu, porque es su palabra, porque es la autoridad, Él tiene poder y autoridad sobre todo principado. Todo fue creado por medio de Él Amén. y para Él. Cuando decimos esto, y Pablo le decía a los colosenses, estaba dándole la gloria, la honra y la alabanza a Dios.
a Cristo Jesús, porque Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses 1, 16, 17. Si creemos esto, hermano querido, y nos tomamos y miramos atentamente en la ley de la libertad que es Cristo, podemos vivir una vida completos en Él. Por eso Pablo enseña a la iglesia, a todos nosotros, a su cuerpo, cuya cabeza es Cristo, que la autoridad de Jesús está por encima de todo. Y no solamente de todo, por encima de todos, principados, potestades, espirituales y aún terrenas. Está por encima de todo. ¿Sabe qué habla de esto? De la soberanía de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y les advierte, como a nosotros también, de no ser engañados por falsas doctrinas que con sutileza, así muy sutilmente, buscan desviarnos de la verdad. Amén. Hay muchos hermanos que creen estar caminando en la verdad, sí, pero están siendo desviados porque están haciendo tradiciones de hombres y estatutos de hombres. Eso no es caminar en la sana doctrina. Amén. Caminar en la sana doctrina es no sacar textos fuera de contextos y no vivir en la ley. Hermanos, nosotros, Dios no nos llamó para vivir en la ley. Nos llamó para vivir en la ley del antiguo pacto, no, en la ley de la libertad que es Cristo. Amén. Y muchos todavía quieren seguir viviendo en la ley, como el pueblo de Israel. ¿Cuántos, vuelvo a decir, que se dicen ser cristianos y quieren vivir en la ley? Si yo vivo en la ley del antiguo pacto y me planto en ello, y no reconozco a Cristo en la ley de la libertad de Cristo, he caído de la gracia. Eso buscan desviarnos de la verdad. Y hacen muchos ritos y ceremonias dentro de la liturgia, del culto. ¿O usted no vio nunca cuando danzan y saltan y brincan? Hermano querido, Cristo no nos mandó a hacer eso. Cuando están con los panderos y levantan las banderas y los baluartes. Eso no es lo que le enseñó a la iglesia de Cristo. Muchas veces mencionamos las palabras y queremos englobar y decir por lo general porque da por entendido lo que decimos. Pero en otras ocasiones tenemos que decir esto, que es lo que estoy diciendo, y muchas veces a algunos quizás no les guste. Pero la autoridad final en nuestras vidas, hermanos, es la palabra de Dios y no las tradiciones y los ritos y las cosas que hacen los hombres. Porque cuando lleguemos a la presencia de Dios, Dios no nos va a decir, ven buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Porque no estamos adorando en la plenitud y en lo completo de Cristo, sino que estamos entremezclando con religiones y con cuestiones humanas. El hombre siempre quiere tener la verdad. Hermano, los ministerios dicen tener la verdad. No, nadie tiene la verdad, solamente Cristo, queridos. Solamente la palabra de Dios. Y nosotros como iglesia debemos enfocarnos en la palabra de Dios para estar completos en Cristo. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué debes hacer como creyente al respecto de todas estas cosas? ¿Qué debemos hacer entonces? Creer con fe en Cristo. Lo primero, creer con fe. Que Él es Dios. No, porque fue un gran profeta. No, Él es Dios. Él murió y resucitó. No, es que no sé si resucitó. Para mí que lo escondieron el cuerpo. Esas son las enseñanzas de tradiciones humanas y filosóficas que se hacen los entendidos. Fue escondida la sabiduría de los sabios y los entendidos. Fue revelada a aquellos que creen y aman a Cristo. Amén. Porque el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura y no las puede entender. Para poder entender esto no se entiende con la mente y con la psiquis. Se entiende con el corazón por creer. Porque la palabra de Dios abunda y reina en el corazón. Segundo, por obedecer la palabra de Dios. Yo puedo decir que soy cristiano, pero obedezco la palabra de Dios.
¿Y para qué obedecer? Para no ser arrastrados, hermano, y engañados por falsas enseñanzas que te van a llevar a la condenación eterna. No es que a mí me enseñaron de esta, a mí mi pastor me enseñó de esta forma. Ahora tu pastor camina conforme a la voluntad de Dios y al conocimiento de Dios. Hermanos, los demás no van a rendir cuenta por nosotros. Cada uno de nosotros vamos a rendir cuenta por nuestra vida delante de Dios. Por eso es importante y es la responsabilidad que tenemos como seres humanos. Ahora, ¿hay alguien que respira por mí? ¿Yo respiro por ustedes? No. Esa vida que tenemos cada uno de nosotros es porque Dios nos la da, pero la tenemos que rendir ante Él. Por eso que hay muchos que son engañados y confundidos por grupos y por gente, y endiosan, sin decir que es Dios, pero endiosan a aquella persona y la ponen allá arriba. No hay uno bueno en la tierra, solamente Cristo. Por eso cuando usted habla más y más y más de los hombres, fíjese que no tenga menos, menos y menos de Dios. Esto es delicado para la iglesia. Si queremos estar completos en Cristo, debemos tener más de Dios. Amén. Y hablar más de Cristo y no de nosotros o de las obras que los hombres hacen. Las obras de los hombres no están correctas delante de Dios. Si hay algo que nosotros estamos delante de Dios es por una obra que fue perfecta y fuera de Cristo. Amén. Y esto lo digo porque el Espíritu de Dios nos habla y nos hace decir lo que Él quiere que digamos conforme a su voluntad. Amén. Entonces, para no ser engañados de todas estas falsas enseñanzas que nos pueden llevar a la condenación. Mire, hermano querido, el que cree estar firme, dice su palabra, mire que no caiga. No, pero si yo amo a Dios y sigo, si cree estar firme, no te las creas. De eso te está diciendo. Porque Dios muchas veces nos puede estar hablando aún a través de aquellos que recién están caminando, iniciando su paso en el Evangelio y que aman su palabra y no dicen su palabra. No, pero que yo tengo muchos años, sabes todas las cosas que he vivido y he pasado. Ahí te la estás creyendo. Debemos creer en Cristo, debemos buscar a Cristo. Y cuando la palabra nos habla, me habla mi vida, en mi corazón, entonces ella me limpia para que yo pueda estar santo delante de su presencia. Todo lo que Cristo nos enseña, mis hermanos, es la verdad. No hay mentira en Él, es la verdad. Sí, Señor. ¿Y qué dice que hace la verdad? Nos hace libres. Te hará libre. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Ahora, ¿usted es libre? Amén. Miren, si no estamos libres en Cristo, hermano. Ame a Cristo, tenga a Cristo, disfrute a Cristo, disfrute la plenitud de Cristo y sea completo en Él. ¿Saben por qué el hombre siempre anda con ese vacío y esa desesperanza? Porque no tiene a Cristo. Cristo lo llena todo. Che, pero te veo distinto. Sí, porque Cristo está en mi vida. Pero uno sabe que vos no eras así. Sí, no era, pero ahora soy. Porque ya no soy yo, sino que es Cristo en mí. Eso dice la iglesia. Por eso la iglesia es distinta a este mundo. ¿Saben por qué? Porque la iglesia no es de este mundo. Ahora, yo tengo que hacer el análisis por mi vida. ¿Yo estoy en la iglesia? ¿Yo pertenezco al cuerpo de Cristo? Bueno, entonces tengo que estar completo. Porque Cristo va a venir a buscar a esa iglesia. No va a venir a buscar el nombre de... No. Va a venir a buscar a la iglesia. De todo lo que estuvimos hablando, tiene que estar encuadrado en eso, en Cristo, para poder nosotros ir a su presencia. Entonces esa verdad nos hace libre de su palabra. ¿Y de qué? ¿De qué nos hace libre, hermano? De todo mal. Nos libra de todo mal. Y nosotros de esa manera podemos discernir, no por nuestra mente, sino por el Espíritu de Dios que está en nosotros, cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Si nosotros no tenemos la luz de Cristo y del Evangelio, no podemos discernir. Usted entra a una habitación que está oscura y si no hay luz se va a chocar todas las cosas. Pero usted cuando enciende y prende la luz, le da electricidad y dice, mira esto, y ahí sabe por dónde debe caminar.
Eso nos lleva a la palabra de Dios, a saber por dónde debemos andar. No solos, sino en Cristo. Recuerde que separados de Cristo, de Él, nada podemos hacer. Si Él vive en ti, gloria a Dios. ¿Vive en usted, Señor? De gloria a Dios. Porque vamos camino al encuentro con Dios. Estemos en el tiempo y en el momento que estemos. Pero si Cristo no vive en tu vida, es para analizarse y decir, a la flauta, no está Dios en mi vida. Pero ¿saben qué? Es tiempo de gracia, búscalo. Hoy es el tiempo de buscar al Señor. Hoy es el tiempo de ponerme a cuenta con Dios. Y si nosotros queremos oír la voz de Cristo Jesús en su palabra, de esa manera, hermanos queridos, vamos a estar completos. De esa manera vamos a estar completos, como dice el título de este sermón. Completos en Cristo. Por eso que día a día nos da, cada día para nosotros es una experiencia de vida en Él. Usted no se levanta el otro día diciendo, Señor, ¿qué tienes para mí hoy? Cuando decimos que tienes, no estamos pensando en alguna cuestión monetaria o material. ¿Qué tienes para mí hoy? Tiene su palabra que nos llena, tiene renovación de vida en nosotros. Por eso vamos, mientras este cuerpo humano se va desgastando, el que está interiormente en nosotros va creciendo y va aumentando. ¿Sabe por qué? Porque nos vamos a su presencia. ¿Usted quiere estar con el Señor? Amén. Yo también. Sea cuando nos toque ir. Pero hoy es tiempo de estar aquí en esta tierra, como lo estuvieron nuestros antepasados que amaban a Dios y que ya están descansando y esperando ese día glorioso de que todos estemos en la cena del Señor, donde Jesús parta allí, y participar esa cena preciosa con Él y disfrutar con nuestros hermanos queridos. ¿Cuántos? Recordemos, hermano, estemos completos en Cristo. Si verdaderamente amamos a Dios, vamos a buscar puntualmente esas cosas. No, yo no quiero otra cosa, hermano. Yo no quiero otra cosa que no sea Cristo. Amén. Sí, Señor. Porque Él lo llena todo en mí. Amén. Y eso se lo transmito a usted, porque usted creo que también piensa lo mismo que yo. Ahora, el que no piensa igual, te alerta, porque va un día y va a decir, no, pero que yo no sé, que alguien te dijo, alguien te avisó, alguien te alertó de lo que tenías que hacer. Y ese era yo, era mi Espíritu Santo hablando por la boca de aquellos que me aman. Gloria a Dios. Un hermano o dos que quieran orar por este mensaje y por lo que el Señor nos ha hablado a nosotros. Señor, te damos gracias por este hermoso tiempo y momento en donde tu palabra fue expuesta, donde has hablado a mi vida y a cada uno de los hermanos que estamos oyéndola. Señor, gracias por mostrarnos tu verdad, Señor, por enseñarnos que tú eres la verdad. Sí, sí. Gracias por darnos vida y vida en abundancia. Gracias porque tú nos has hecho libres. Somos libres para elegirte cada día, Señor. Porque no te elegimos nosotros a ti, sino que tú nos elegiste a nosotros. Pero decidimos hoy, y ayúdanos a cada día, Señor, vivir como verdaderos cristianos, a poner por obra tu palabra, Señor, a vivir en la plenitud de Cristo, a vivir esto de estar completos en Cristo. Señor, no queremos nada más que no seas tú, oh Dios. Gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, por este mensaje que pudo traer el pastor. Gracias por realmente, como dice el título, completo en Cristo. Sabemos que estaremos todos en Él. Gracias. También agradecer porque si no fuera por ti, también el pastor nos estaría dando este mensaje. Gracias, Señor. Sabemos lo que sucedió un momento antes de la reunión y Gracias. realmente
mensaje y le da la fuerza para que esté Gracias. ahí enfrente exponiendo este mensaje, Señor. Gracias. Sabemos que cualquier dolencia, cualquier molestia, Gracias. siempre que lo ponemos en ti, tú eres realmente la cura Gracias. en todo lo que nosotros nos propongamos, siempre ponerlo en tus manos, Señor, eso va a ser. Gracias por este mensaje, que sea de bendición para cada hermano, para cada persona que lo vaya a escuchar, como lo es para nosotros en este momento. Gracias por un domingo más, reunido en tu presencia. En el nombre de Jesús. Bueno, así le paso con el pastor Patrick. Le damos a Él toda gloria porque Él es el único que la merece, ¿no? Y le damos gracias al Señor porque es tan bueno con nosotros, porque nos habla y nos ha hablado tan claro, tan sencillo y tan específico a nuestras vidas. Y yo quiero vivir esa plenitud cada día de mi vida, hermano, porque mi vida no tiene sentido si no está Cristo. Yo soy feliz y disfruto todo lo que disfruto gracias a Cristo. Entonces, que en este día también podamos vivir como verdaderos cristianos, como el Señor nos habla. Vivamos completos en Cristo cada segundo de nuestra vida y hagamos que valga la pena ese sacrificio tan grande que Cristo ha hecho por nosotros. El perdón de nuestros pecados, el entregar su vida en esa cruz, en darlo todo por amor. Hagamos lo mismo nosotros por Él. Que el Señor les siga bendiciendo. Nos saludamos en la paz del Señor. Un abrazo grande para cada uno de mis hermanos que están en las redes, para los hermanos que verán este video y disfruten este hermoso domingo en familia. Dios les siga bendiciendo y nos vemos el próximo domingo.